Hola, mi nombre es Catalina Tobón y pertenezco al Centro Estratégico de Inversiones de Old Mutual Colombia. Bueno, se acerca el final del año y pues aprovechamos esta oportunidad un poco para hablar sobre los principales riesgos y las oportunidades que estamos viendo para el 2018. Pues definitivamente el balance del 2017 fue bastante favorable en términos de activos, fue un año donde la renta fija local se valorizó, donde las acciones a nivel global mostraron fuerte dinamismo, particularmente las acciones emergentes y las acciones en Estados Unidos. Igualmente las acciones de Japón mostraron un comportamiento positivo. Por su parte, las acciones en Colombia, si bien estuvieron rezagadas frente al comportamiento de otros emergentes, mostraron un comportamiento relativamente positivo, y en términos generales el tipo de cambio local mostró cierta estabilidad. Ahora, la pregunta del millón es ¿qué viene para el 2018? Sin lugar a dudas, pues empezamos el año con un downgrade de la calificación de Standard & Poor's que se dio esta semana. Básicamente Standard & Poor's nos bajó la calificación de riesgo en moneda extranjera de BBB a BBB-. Un poco las preocupaciones y la argumentación detrás de este downgrade de la calificación pues está relacionada con la sostenibilidad de las cuentas fiscales un poco de mediano plazo, y un poco la preocupación frente al cumplimiento de las metas fiscales, particularmente para el 2019, donde las metas fiscales son bastante agresivas. Entonces ese bono un poco de credibilidad y ese bono que nos daban por buen manejo de las cuentas fiscales, pues se disminuyó, en el sentido en que en un entorno de bajo crecimiento, pues sin lugar a dudas el cumplimiento de las metas fiscales pues se ve cada vez más difícil. Puntualmente, digamos, este año el gobierno había hablado de la posibilidad de que el recaudo creciera cerca del 11%, y esta meta pues posiblemente va a quedar cerca al 6-7%, y en ese orden de ideas no se habría cumplido ese presupuesto de recaudo. Y para los próximos años, particularmente pues el 2019, difícilmente con un crecimiento más hacia el 2.5-3%, pues podríamos tener esa meta fiscal por debajo del 2% que había planteado el gobierno. Entonces esa es un poco la argumentación por parte de Standard & Poor's, y la pregunta del millón es si viene el downgrade por parte de otra calificadora, porque hasta el momento digamos que vimos que después de la noticia los mercados no reaccionaron de forma tan negativa. Hubo algo de volatilidad de corto plazo, pero en general la tendencia de los principales activos volvió a ser muy similar a la tendencia antes del downgrade, y la verdad es que hasta el momento, digamos, Colombia mantiene una calificación del orden de BBB porque se necesitan dos calificadoras para que prime la calificación. Entonces, por el momento, a pesar de que Standard & Poor's no se haya puesto en BBB-, seguimos siendo un país BBB, y eso pues da tranquilidad un poco para los inversionistas. Pero lo cierto es que seguramente de aquí a unos meses las demás calificadoras tendrán que ajustar sus calificaciones a los niveles más cuantitativos, comparables con los pares. Y es cierto que desde un punto de vista de variables económicas y las variables cuantitativas, pues las variables en Colombia están más hacia un BBB- que hacia un BBB, y me refiero, digamos, a las métricas de déficit fiscal, de déficit de la cuenta corriente, pues digamos de crecimiento, y en ese sentido pues es muy factible que otras calificadoras nos ajusten la calificación y que seamos más un país BBB- que un país BBB. Ahora, para el próximo año pues el principal riesgo pues está relacionado con la cosa política y un poco los lineamientos de política económica que vaya a plantear el nuevo gobierno, y en ese sentido yo creo que va a ser clave digamos el énfasis que le dé el nuevo gobierno a las reformas económicas necesarias para darle sostenibilidad a las cuentas fiscales. En ese sentido, seguramente el nuevo gobierno pues tendrá que hablar de una reforma al gasto, de darle digamos una mayor fortaleza, un fortalecimiento a las instituciones de recaudo, etcétera, etcétera. Y si genera bastante credibilidad por parte de las agencias, seguramente podríamos tener digamos una calificación BBB-, incluso posiblemente alguna calificadora no nos bajaría
la calificación, si hay expectativas de que las cuentas fiscales sean sostenibles de largo plazo. No obstante, de llegar al gobierno un candidato pues cuyo énfasis no sea las políticas económicas y sea, digamos, un candidato con un perfil mucho más heterodoxo de incremento de gasto, etcétera, etcétera, pues aquí el riesgo sería una disminución de la calificación y una pérdida del grado de inversión, que eso sí sería nefasto para pues los mercados, porque recordemos que cerca del 30% del mercado de deuda pública pertenece a inversionistas externos, con un monto aproximado de 65 billones, cuyo mandato es invertir en un país grado de inversión. O sea, si tuviéramos el riesgo de perder el grado de inversión, pues habría salida, fuga de capitales. Esto generaría unas desvalorizaciones muy fuertes en el mercado de deuda pública y, por supuesto, una depreciación del tipo de cambio muy grande. Este no es nuestro escenario base. Nuestro escenario base es, o más probable, es que el inversionista offshore debería mantenerse en el mercado local, que digamos el carry de nuestros papeles siga siendo atractivo y que el nuevo gobierno pues mantenga una postura ortodoxa en sus políticas económicas y que le dé énfasis a la necesidad de reformas, digamos, en el ámbito del gasto, en el ámbito pensional, que brinden sostenibilidad en las finanzas públicas de mediano plazo. Por su parte, estas son las mayores preocupaciones en el ámbito local, pero en el ámbito internacional, pues sin lugar a dudas está el tema de siempre, un poco cuál va a ser el ritmo de incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal. Esta semana vimos cómo la Reserva Federal llevó a cabo su última reunión de política monetaria, donde incrementó su tasa de referencia a 25 básicos, en línea con lo que estaba esperando el mercado, y mandó un mensaje como frente a los movimientos futuros o en el 2018 de 3 incrementos de tasas, y un poco esto es lo que tiene descontado el mercado. Ahora, digamos, el ruido estaría en que eventualmente podría subir más aceleradamente sus tasas frente a lo que tiene el mercado descontado, pero aparentemente, de acuerdo con el último discurso, pensaríamos que la Fed sí sube sus tasas 3 veces en línea con lo estipulado en el dot plot, y no hay mayores necesidades de subir las tasas de una forma más agresiva, porque las presiones inflacionarias en Estados Unidos se mantienen bastante controladas y en términos generales el crecimiento va a un buen ritmo, pero tampoco es un crecimiento tan desbordante que genere preocupaciones en materia de inflación. En síntesis, para lo que queda de este año, esperamos que la economía colombiana crezca cerca del 1.5%. Para el 2018 estamos esperando un crecimiento del orden del 2.5-2.6%, en línea con lo esperado un poco por la mayoría de los analistas e incluso el Banco de la República. En materia de inflación, estamos esperando que la economía cierre este año con una inflación del orden del 3.90. El próximo año cerraríamos cerca del 3.25. Con relación al tipo de cambio, estamos estimando que el cierre esté muy en línea con lo que hemos visto en el corto plazo, un tipo de cambio del orden de 2.950, 2.970 nos parece viable para el cierre de este año, y para el cierre del próximo año podríamos ver mucha volatilidad en el tipo de cambio en el primer semestre, digamos, cuando se den la primera vuelta electoral y la segunda vuelta electoral en Colombia, que esto puede generar volatilidad dependiendo un poco de los candidatos que empiecen a ganar preponderancia en las encuestas, pero seguramente la segunda parte del año deberíamos volver a tener algo de tranquilidad si se materializa, digamos, el escenario positivo, y es que el candidato que gane pues le dé énfasis a la parte económica y le brinde sostenibilidad a las cuentas fiscales a futuro. Por su parte, en materia de deuda pública, estamos esperando que los títulos a 10 años cierren cerca del 6.50 del próximo año, pues seguramente habrá volatilidad, habrá algo de desvalorizaciones en los test en la primera mitad del año, pero estamos esperando que si las cosas salen bien, pues esta dinámica se revierta al cierre del año. Por su parte, el mercado accionario pues debería cerrar en niveles levemente cercanos a 1.500 para el Colcap, con valorizaciones pequeñas, cercanas al 7% en el 2017. El próximo año esperamos que el Colcap muestre algo de valorizaciones adicionales, siempre y cuando, digamos, la recuperación económica esperada se materialice y las empresas empiecen a mostrar resultados corporativos un poco mejores frente a lo visto en el 2017.
Y ya, pues por último, esperamos que las acciones internacionales muestren, digamos, un dinamismo favorable en línea con los fundamentales, particularmente de las economías desarrolladas, pero teniendo en cuenta las fuertes valorizaciones que vimos este año, pues no descartamos que haya algo de toma de utilidades en mercados emergentes y algo de toma de utilidades en los mercados estadounidenses, pues teniendo en cuenta el rally tan fuerte que hubo en el 2017. Esperamos que esta información haya sido útil para ustedes. Hasta la próxima.